Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. Intensa búsqueda de alias Guacho, herido el fin de semana por las fuerzas militares de Colombia. Hoy un equipo de 24 horas fue hasta Limones, en la provincia de Esmeraldas, un sitio fronterizo donde nació Walter Arizala. Hola, Diana. Hola, Milton. Amigos, buenas noches. El narcotráfico hace de las necesidades de los habitantes de este y otros puntos rurales de Esmeraldas la materia prima para ofrecerles ser parte de sus estructuras. Aquí el detalle. Esto es Limones, la cabecera cantonal de Eloy Alfaro, al norte de la provincia de Esmeraldas, la cuna de uno de los hombres más buscados por Colombia y Ecuador, alias Guacho. Hasta Limones solo es posible llegar mediante lanchas. Aquí viven aproximadamente 8.000 personas, una cuarta parte de ellos colombianos. Neris Perea es uno de ellos. Llegó de Alto Mira junto con su familia huyendo de la violencia que en ese punto se origina producto de la disputa por territorio entre bandas narcodelictivas. Por allá todavía dice que está dura la cosa. Yo tengo unos 5 años de vivir aquí. En Limones hay calma, relativa calma, pues es un punto de abastecimiento para algunos de los miembros de la docena de grupos irregulares que operan del lado colombiano. Dicen que vienen en negocio, pero es mentira. Cerca de Limones se ubica Tambillo, perteneciente al cantón San Lorenzo, una isla de no más de 500 habitantes donde las necesidades abundan. Pues si no llueve no tenemos agua, tenemos que ir a Lorenzo o a Los Pozos a ver agua. La mayoría de sus pobladores se dedica a la captura de conchas. Lo obtenido apenas alcanza para sobrevivir. El acceso a la educación es ilimitado. Sus necesidades son entonces, nos cuentan, la materia prima para el negocio del narcotráfico. Le vienen a hacer propuestas que sigan, que se vayan a Colombia, así, a otras partes con droga. Algunos le proponen $40.000. Es la realidad con la que las autoridades se topan a diario en sus recorridos. Todo gira alrededor del narcotráfico y entonces existe tráfico de combustibles y tráfico de armas y precursores químicos. Es por esto que según Jaramillo se camina a fortalecer a la policía de frontera. Pues el trabajo, sostiene, es completamente diferente a lo que se hace en la urbe. Aquí no se pelea contra el delito común, sino contra bandas bien estructuradas. Debe haber un modelo de gestión de frontera apropiado, específico para acá, no el modelo de gestión policial que tenemos en una ciudad. Desde junio pasado en Esmeraldas opera la Fuerza de Tarea Conjunta, estructura de trabajo que aglutina a las 3 fuerzas y a la policía. Desde su conformación se ha incautado en la provincia 1,2 toneladas de sustancias estupefacientes, así como 2.500 galones de precursores químicos. Desde San Lorenzo en Esmeraldas, con imágenes de Rodolfo Soto, Carlos Acoto, 24 horas. A propósito, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dijo que el país continúa tomando medidas especiales en la zona de frontera, mientras Colombia desarrolla la operación Candado en busca de Guacho, quien está herido tras este operativo militar en la zona de Tumaco. Desde el Comando Conjunto en Quito, la primera autoridad de las Fuerzas Armadas ratificó la información que este fin de semana dieron a conocer las autoridades de Colombia respecto al operativo que realizaron en contra de alias Guacho. Los resultados hasta el momento es de que se encuentra herido y que la nueva operación desarrollada y en marcha, denominada Candado, es la que va a permitir definir la situación de una forma concreta, exacta y definitiva. Lo veníamos siguiendo desde hace bastantes días. Según el ministro, estos operativos que tienen lugar en el territorio colombiano no significan presiones para que avancen hacia el Ecuador, donde aseguró se defiende la soberanía e integridad territorial. Hay que considerar que no son fuerzas convencionales para que se les pueda presionar y que pasen al Ecuador. No hay opción de que una presión militar los grupos se pasen al Ecuador. Están de Tumaco preferentemente hacia el norte. Explicó además que para la tarea conjunta no se han modificado los efectivos canalizados hacia la zona de frontera. Son 4.300 efectivos que se tiene solamente para la fuerza de tarea conjunta. Es la estrategia. Es el cómo se planifica y el cómo se desarrolla. Al interno están en constante coordinación con la ministra del Interior, María Paula Romo, para el trabajo en materia de seguridad. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En el 2017 se tenía registrado que 400 pescadores habían sido detenidos en el exterior por tráfico ilícito de drogas. La cifra se ha triplicado y a la fecha existen 1.200 pescadores artesanales apresados pagando condenas fuera del país.
El reclutamiento de pescadores por grupos narcodelictivos no solo afecta a la seguridad ecuatoriana, afecta también a las familias de los detenidos que cumplen sentencias en el exterior. Todos viven un verdadero drama de saber cómo están los suyos encarcelados en un país desconocido. Algo triste y difícil, que uno mismo no tiene cómo decir, vuelvo a ver a mi familiar, porque son tantos años que a ellos le introducen de pena. El familiar de doña Juana fue sentenciado a 11 años de prisión en Estados Unidos. Lleva 4 tras las rejas. Para comunicarse con él, tienen que depositarle dinero desde Ecuador. Cuando tenemos a los 2-3 meses le depositamos $100 para que a ellos les lleguen $80 allá. El método que utilizan los narcos lo denominan las vueltas. Reclutan a los pescadores que son de escasos recursos económicos. Les facilitan las rutas y tecnología, les siembran ilusiones, los engañan con darles fuertes cantidades de dinero a cambio de que ellos lleven la droga en sus lanchas. Unos que otros sí culminan con éxito la tal vuelta, pero los que se quedan con el dinero son los enganchadores. El viaje lleno de ilusiones por ganarse un dinero mal habido se trunca mediante los operativos en alta mar. Hace 5 años fue conformada la Asociación de Madres y Esposas de Pescadores Artesanales Detenidos en otros países. Según sus estadísticas, en Estados Unidos hay 800 pescadores detenidos, en Centroamérica alrededor de 250 y en Colombia 150. Seguramente por presión familiar, inclusive o por intimidación, llegan a caer en este mal. Además de los 1.200 pescadores artesanales detenidos en otros países, hay una cifra de 32 compatriotas que se encuentran desaparecidos. Son pescadores asimismo que fueron reclutados por los narcotraficantes. No se sabe si están vivos o muertos. Sus familiares reclaman por ellos. Sí, para mí esto ha sido muy duro de ver mi esposo, porque yo no trabajaba, era él como padre y marido y esposo que trabajaba para su familia. Paul Tutibén, 24 horas. La orden para utilizar armamento bélico durante el 30S provino por encima de las Fuerzas Armadas. Así lo manifestó el excomandante del Ejército Luis Castro durante su versión por la investigación en la muerte del policía Froilán Jiménez. En el marco de la instrucción fiscal por la ejecución extrajudicial del policía Froilán Jiménez durante el 30S, Fiscalía recibió las versiones del exministro coordinador de Seguridad Homero Arellano y el exgeneral del Ejército Luis Castro. Las primeras comparecencias tras retomar el caso luego de casi 8 años. El señor coronel Luis Castro ha manifestado de que él no dispuso la utilización de fusiles HK. Castro, quien comandó la operación rescate del expresidente Rafael Correa la noche del 30 de septiembre del 2010, aclaró que las disposiciones eran entrar al establecimiento sin ningún tipo de enfrentamiento. La orden obviamente vino de la autoridad máxima, del comandante en jefe supremo, que siempre ha sido el comandante máximo de las Fuerzas Armadas. ¿Usted lo conoce? ¿De la República? Naturalmente. Durante las comparecencias, según el abogado Nicolás Salas, se reveló datos importantes de la operación. Se dijo, por ejemplo, que esa noche participaron 805 uniformados, pero solo el 30% contó con armamento letal. Dentro de eso también identificó que habían personas en puntos estratégicos disparando. La única misión que teníamos es de rescatarle. Llegamos allá y fuimos recibidos con disparos de todas partes. Para determinar con precisión los detalles del tiroteo donde falleció el policía Froilán Jiménez, el próximo miércoles a las 19 horas se realizará una reconstrucción de los hechos en los exteriores del Hospital de la Policía, donde según Fiscalía deberán asistir los 7 oficiales del Grupo Especial de Operaciones GEO y los 56 voluntarios que participaron en el operativo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Corte Nacional de Justicia se somete a evaluación, pero sin cese anticipado de funciones ni revisión de sentencias. Lo dijo la presidenta Paulina Aguirre, respaldada por el Pleno de la Corte, delegados de las Cortes Provinciales y la Asociación de Jueces. La más grande sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia fue ocupada hoy por algo más de 40 jueces nacionales, con jueces y jueces provinciales que respaldaron el pronunciamiento de la presidenta de la Corte Nacional. Los jueces, siendo servidores públicos, estamos dispuestos a rendir cuentas a la sociedad a la que nos debemos. No es el objeto de las evaluaciones cesar en sus cargos a los jueces. A diferencia de los jueces provinciales,
tenemos un periodo fijo determinado en la ley. Dice que están dispuestos a la evaluación cuantitativa, es decir, al análisis del número de causas resueltas, pero no sobre sus sentencias, dijo, tal como ha trascendido por declaraciones del presidente del Consejo de la Judicatura encargado. Que no pretenda someter al juzgamiento de comisiones las resoluciones del más alto órgano de administración de justicia del país, poniendo en duda su legitimidad y ejecución y en riesgo a la seguridad jurídica. Dijo que las cuentas de los jueces están abiertas para cualquier investigación, pero pidió que no se generalicen imputaciones que afectan a la dignidad, honra y buen nombre de los jueces. Se ha generalizado que hay casos de corrupción. Pues bien, que se transparenten, que se analicen, que se juzguen en procesos individuales, pero no se puede generalizar de esa forma. Pidió en nombre de todos los jueces de la Corte Nacional la definición de parámetros claros de evaluación, dejando en claro que el Consejo de la Judicatura no puede cesar anticipadamente a los jueces. Y los periodos solamente se vencen, se cumplen cuando se cumplen los años para los que han sido designados, excepto cuando hayan temas de corrupción o de ética. Finalmente dijo que sobre la terna para conformar el Consejo de la Judicatura definitivo se pronunciará cuando ésta sea requerida por el Consejo de Participación Transitorio. No existe pugna. Cada uno, el órgano administrativo y el órgano jurisdiccional, cumple cada uno con sus competencias. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Continuamos, amigos, con más información. La parlamentaria andina Pamela Aguirre condicionó a una de sus más cercanas ex colaboradoras a no revelar lo que pasa en su oficina, so pena de cobrarle $500,000. Mientras tanto, el presidente del Parlamento andino es cuestionado supuestamente por solicitar aportes a una exfuncionaria y disponer actividades proselitistas contra el gobierno. Las denuncias que involucran a varios asambleístas en el cobro del también llamado impuesto al trabajo motivaron a otros funcionarios a contar que el legislativo no es el único lugar en el que se paga el diezmo. Y dicen que el Parlamento andino guarda puertas adentro algunas historias que no se quieren contar. Son varios exfuncionarios que hablan de transferencias, pagos a los parlamentarios y usufructo personal de bienes asignados al trabajo. Verónica Campaña trabajó poco tiempo, pero tomó la precaución de guardar documentos de los gastos que implicaron sus primeras asignaciones de trabajo. El trabajo del mes de enero, febrero, fue el trabajo político en la consulta popular, trabajando en contra del actual gobierno, en este caso el no a la consulta. Ella trabajó para el parlamentario Hugo Quirós y los gastos de esta campaña salieron de su salario. Teníamos que de hecho poner nosotros que era parte del trabajo a realizar y como apoyo a Hugo Quirós. Según Verónica, Hugo Quirós tenía claras sus prioridades políticas a su llegada al Parlamento andino. Pegar afiches, pintar paredes, ese era el trabajo que había que realizar y no se me informó absolutamente nada de lo que había que hacer en Parlamento andino porque ese era el trabajo que él deseaba que se hiciera. Hugo Quirós preside el Parlamento andino desde julio del 2017 y aunque esta versión de su ex colaboradora coincide con los testimonios de otros exfuncionarios del Parlamento andino que lo cuentan en reserva, Quirós se desmarca de la denuncia y dice que no es su asunto. A nadie les contratamos a cambio de campañas políticas y si ha invertido en algo, pues sabrá por qué lo hizo. Tengo mis condiciones muy humildes y muy honradas aquí en casa, como que para comprarme 4 o 5 canecas de pintura y que sea en este caso publicitaria, por decirte. Al final recuerda que nunca recuperó lo gastado y hubo otros egresos. Yo hice paso prácticamente para no dar más dinero de lo que era por todo lo que se había comprado, en este caso las facturas, y a él yo le di ya en efectivo $400, indicándole incluso que me hacía falta darle más dinero porque ya no tenía tampoco de dónde. Eso de pedirle a los funcionarios es robar también, y eso es lo que no hacemos nosotros. Verónica prepara una denuncia, aunque espera por el momento también su liquidación. Y en esta búsqueda de testimonios de supuestos pagos a parlamentarios y el cruce de cuentas dispuestos por ellos, nos encontramos con algo tan o más escandaloso que los diezmos, la condición de silencio o el pago de $500,000. Ingrid Bravo trabajó cerca de un año con Pamela Aguirre, parlamentaria andina y feroz defensora de Rafael Correa y su revolución.
Pedimos una entrevista para confirmar o descartar las denuncias que se tejen entre varios exfuncionarios del despacho de la parlamentaria. Pero Ingrid había comprometido su silencio so pena de un millonario pago. No puedo dar información del tema. Además porque yo firmé un acuerdo antes de salir del Parlamento, entonces... ¿Acuerdo en qué sentido? Si yo digo algo de lo que pasó dentro del Parlamento, del despacho, tengo que pagar $500,000. Entonces yo prefiero a mi ex jefa. La parlamentaria confirma que hay un documento. Dice que con este acuerdo, inusual por cierto, ella garantiza que los temas sensibles del Parlamento andino no se toquen. La exfuncionaria firmó un acuerdo de confidencialidad de forma libre y voluntaria. Las cláusulas de este acuerdo, todas están dirigidas a temas comunicacionales, únicamente con el manejo de claves de Facebook, Twitter y accesos a correos electrónicos oficiales. Esta señorita debió y debe tener total cautela con esa información. Patricia Terán, también parlamentaria, no ocultó su sorpresa. Ella entiende al Parlamento andino como un órgano supranacional, cuyos representantes son elegidos por el pueblo. Y eso es suficiente, dice, para tener una política de puertas abiertas. Todos esos documentos son públicos. Aquí no hay nada oculto, no debería haber. Y menos en base a una condición de pago millonario a la autoridad. Fausto Yepes, 24 horas. Bueno, y el tema de los cobros indebidos fue tratado en la reunión de jefes de bloque en la Asamblea Nacional que terminó hace minutos nada más. Vamos por la información al Parlamento. Andrea Samaniego nos tiene detalles de si hubo o no resoluciones del CAL y los jefes de bloque. Hola Andrea, buenas noches. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tras 4 horas de intenso debate se terminó esta reunión entre los jefes de bloque y los miembros del Consejo de la Administración Legislativa, que decidieron no actuar con espíritu de cuerpo frente a las denuncias de cobros indebidos aquí en la Asamblea Nacional. También resolvieron dar paso a cualquier análisis de sus cuentas a través de la Contraloría General del Estado. Esto fue lo que nos dijo Viviana Bonilla, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Escuchemos. Acordamos que no vamos a hacer espíritu de cuerpo en tapar algo que no se tenga que tapar. Es decir, si hay un caso que se presenta ante la Fiscalía, son las autoridades competentes las que tienen que investigar. Si alguien más tiene una denuncia y lo hace, nosotros no podemos tapar aquello. Estamos abiertos no solamente que se siga fiscalizando desde este espacio, sino también que se fiscalice a los fiscalizadores, en este caso a nosotros. Este martes en la sesión de pleno habrán 2 cambios en el orden del día que tienen que ver precisamente con topar este tema de los cobros indebidos. El de Fabricio Villamar busca precisamente que la Contraloría, la UAFE y la Superintendencia de Bancos puedan analizar las cuentas de los legisladores, no solo de este periodo, sino también de quienes estuvieron en el periodo 2013. Escuchemos lo que dijo Fabricio Villamar. Un acto público de apertura sobre la voluntad que debe tener para que entre la Contraloría y la UAFE a hacer un análisis cruzado entre los recursos de los asambleístas y de los funcionarios. En este documento también se solicita conocer el estado de las liquidaciones, que algunas se encuentran represadas. Esta es la información a esta hora aquí en el Palacio Legislativo. Ustedes tienen más noticias. Buenas noches.